Vamos a iniciar lo que es el último acto de los 22 que integran el programa Asturias 2050, que desde la Fundación José Barreiro pusimos en marcha en el mes de marzo y que culmina hoy a finales de año. Son 22 actos en los que hemos repasado desde una perspectiva de debate estratégico a medio y largo plazo, pues prácticamente todo lo que tiene que ver con un futuro que esperemos que sea un futuro de progreso y socialmente avanzado para Asturias. Hemos empezado hablando con participantes muy señalados sobre la situación geopolítica mundial en un escenario de absoluta incerteza. Hasta hemos abordado temas que van relacionados con la innovación y la competitividad empresarial. Hemos hablado de cambio climático, hemos hablado de medio rural, hemos hablado y escuchado acerca de los procesos que se tienen que dar para la mejora de la calidad de los servicios públicos. Nos hemos planteado qué ocurre con el agua y qué importancia tiene, si es un valor o no, para la región asturiana. En definitiva, hemos hecho toda una serie de debates sobre prospectiva a medio y largo plazo y hoy pretendemos que culmine nada más y nada menos que hablando del encaje de Asturias en un futuro Estado federal español. Un Estado federal que ha sido muchas veces enunciado, muchas veces planteado desde la perspectiva de lo que sería un futuro avanzado y progresista en España, pero que hoy por hoy todavía está por venir. Y para hablar de lo que puede significar y de lo que debe ser o de lo que va a ser un Estado federal, pues tenemos con nosotros hoy a dos presidentes del Principado. Tenemos con nosotros a Adrián Barbón, el presidente actual del Principado, y a Pedro de Silva, que, como bien decía hace un momento, pues está en estos días absolutamente no solamente en la plaza pública, sino yo creo que está siendo una referencia para incluso la editorial y las ediciones en Asturias, porque yo creo que pocos libros van a tener tanto éxito editorial como las memorias dialogadas de Pedro de Silva. Pero digo, hoy contamos con el presidente Barbón, con el presidente Adrián Barbón y con el presidente de Silva para hablar del encaje de Asturias dentro de un Estado autonómico desarrollado en una perspectiva federal. Pero yo, antes de cederle la palabra, quisiera agradecer algunas colaboraciones que a lo largo del programa pues, han sido importantísimas. La primera, la sponsorización de la Universidad de Oviedo y de Cajastur, que han ayudado a que el programa tuviera la posibilidad de desarrollarse con éxito, y a una multitud de ayuntamientos y de instituciones como es la Cámara de Comercio de Oviedo, que nos han apoyado, nos han prestado sus infraestructuras para poder desarrollar estos debates. El objetivo que teníamos desde la Fundación era abrir un debate que pudiera obtener información, que pudiera obtener documentos, que pudiera tener o ser una base para tener la posibilidad de desarrollar un debate estratégico sobre el futuro de la región. Insisto, en un momento de grandes incertidumbres, de muchas cuestiones que están pendientes o que están en riesgo en el ámbito mundial, pero nos parecía que era un momento adecuado para hacer ese debate. Gracias por vuestra asistencia, insisto, gracias a las instituciones y personas que han colaborado en este proyecto, y sin más cedo la palabra al presidente Adrián Barbón. Gracias, querido Suso, Jesús Sanjurjo.
como estamos en tiempo de efemérides, yo no puedo dejar de resaltar una que fue muy importante en un contexto determinado en la pretransición o en el inicio de la transición y que, bueno, pues quiero destacar desde mi posición de plenamente postconstitucional por nacimiento, ¿no? Porque yo nací en enero del 79 y la Constitución, como todo el mundo sabe, pues entra en vigor a finales del año 78. Y es que este año 75, que se recuerda muchas cosas, se conmemoran muchos acontecimientos y muchas efemérides, Jesús Sanjurjo, que hoy preside la Fundación José Barreiro, fue elegido con 20 años secretario general de la Federación Socialista Asturiana, antes incluso de la muerte del dictador. Y esto lo enlazo con el trabajo que está haciendo al frente de la Fundación José Barreiro, que quiero destacar de importancia porque ha sido capaz de afrontar con un grupo humano imprescindible, con mucho carácter voluntario, con el respaldo de instituciones que ya has citado y por tanto no voy a repetir, pero que han sido capaces de intentar romper la visión cortoplacista de lo que todo nos envuelve para ser capaces de mirar a largo plazo, ¿no? Porque mirar a 25 años vista, esto recuerda aquel otro informe, Asturias 2000, que precisamente se publicó en aquel año 1975, así que otra efeméride a recordar. Y así se me encargó, me limito a presentar al ponente, que es a quien queremos escuchar y de quien deseamos aprender. Yo siempre digo que hay 4 momentos fundacionales en la historia de Asturias, 4 hitos históricos que hay que destacar de nuestra trayectoria como tierra, como entidad, como historia, como cultura. Uno es, evidentemente, la primera entidad jurídico-política, que es el Reino de Asturias, nacido, pues según las fuentes, ya sea el 718 o el 722, es un debate no concluso. Por favor, no confundamos, como a veces escucho en el Parlamento de Asturias, decir que el 8 de septiembre se celebra el Día de Asturias porque se conmemora la batalla de Covadonga. Eso es de una ignorancia supina, ¿no? Ese día se celebra el nacimiento de la Virgen María. Pero bueno, en fin, por eso según la tradición cristiana, son cosas que digo que no confundamos, ¿no? Pero está claro que ese es un hito fundamental de Asturias que no podemos obviar, el Reino de Asturias, no muchas veces reivindicado. El segundo es todo lo que tiene que ver, evidentemente, con el movimiento ilustrado, personificado además en Jovellanos, en Jovino, nuestro ilustrado más importante, de mayor referencia, con mayor impacto en todos los ámbitos culturales, sociales, históricos, y que además tiene una fecha simbólica. Es verdad que, por ejemplo, Jovellanos fallece antes de que entre en vigor, se apruebe la Constitución de 1812, él fallece en 1811, si no me falla la memoria, pero hay una fecha simbólica en nuestro calendario como asturianos, que es un hito también fundacional, que es el 25 de mayo de 1808, cuando la Junta General se declara Junta Suprema ante la ausencia, dice, de soberano y, por tanto, declara la guerra, como todo el mundo sabe, a Napoleón, ¿no? Fecha que además nosotros hemos conmemorado en el recuerdo en torno a la figura, sabéis, de la bandera, en cuanto a que la bandera, efectivamente, no es que en ese momento hubiera una comunicación de jovellanos para definir cómo tenía que ser el estandarte de Asturias, sino que era previo, de años antes, en un estudio que, por cierto, esas cartas se conservan en la propia Junta General. El tercer momento, el tercer hito, es sin duda todo lo que tiene que ver con la revolución industrial y, por tanto, con el nacimiento del movimiento obrero, que vino a cambiar pues, por completo la cultura, la simbología, la forma de entender el mundo, la forma de agruparse, la defensa de los derechos de los trabajadores, que ha tenido un impacto territorial indudable, pero también en los valores, en nuestra propia forma, nuestra identidad, y que bueno, sigue marcándonos en el día de hoy. Y un cuarto, y aquí es donde va la figura del presidente Pedro de Silva, es el movimiento autonomista. En un contexto determinado que hay que tener en cuenta que es la parte final de la dictadura franquista, a finales de los primeros 70 ya se aventuraban estos movimientos. Ahí tenemos, por ejemplo, una obra importante del propio presidente de Silva, que es el regionalismo asturiano, que hay que leer, yo recomiendo que hay que leer siempre, y que en este sentido Pedro de Silva encarna como nadie el nacimiento de la autonomía por ser el primer presidente elegido democráticamente, directamente por los ciudadanos, no el primer presidente, el primero fue Rafael Fernández entre el 82 y el 83, pero él
fue elegido en aquellas elecciones del 8 de mayo de 1983. Por cierto, aunque él sé que me va a reñir por decir esto, lo cierto es que los mejores resultados electorales de la historia de Asturias de un partido político son los dos con Pedro de Silva como candidato. Las elecciones generales del 28 de octubre del 82 y las elecciones autonómicas del 8 de mayo del 83. Y ahí lo dejo para que no me agreda el presidente de Silva, ¿no? Y digo que él personifica mejor que nadie porque él tenía una visión y una misión de Asturias, ¿no? Y fue capaz, con un equipo humano, con gobiernos inequívocamente muy importantes, muy sólidos, muy rigurosos, fue capaz de articular esa visión autonomista hasta el punto de que Asturias dio lugar, aunque luego no se cumplió por parte del Gobierno de España, no lo cumplió, pero dio lugar al nacimiento del concepto de autonomía plena diferida. En 5 años deberíamos de haber alcanzado todas las competencias en relación a las que habían alcanzado el resto de comunidades autónomas, ¿no? Recuerden ellas por el 151 o por las disposiciones pertinentes de la Constitución, en nuestro caso por el 148. Pero es importante resaltar esto porque es el gran constructor de lo que hoy es la autonomía asturiana, y eso hay que resaltarlo. Y además porque, siendo objetivos, la visión, el proyecto, que muchas veces se refleja en ese otro libro, Asturias, Realidad y Proyecto, ¿no? que se recomienda también y que mucha gente ve en él el programa de gobierno con el que Pedro de Silva gana en el año 83, en realidad todos los demás hemos bebido de esa fuente, todos los que hemos continuado. Pero ahora damos un paso más porque estamos hablando de federalismo, hablamos de Estado federal y son cosas distintas. Es decir, aunque nuestro Estado autonómico es verdad, tiene una visión cuasi federal, aunque no tuvo la valentía suficiente porque el contexto obligaba a ello, lógicamente los consensos obligan, yo creo que hoy lo que abordamos es una cosa distinta y yo soy un radical defensor de la necesidad de avanzar hacia un Estado federal, entre otras razones porque creo, de verdad, creo que cuando se practica, se construyen instituciones que funcionan bien, vemos cómo somos capaces, desde la cercanía, gestionar y trabajar mejor. Y pongo un ejemplo, aquí está entre nosotros un miembro del Consejo Consultivo. Bueno, pues hace poco, Iván de Santiago, hacían un informe excepcional el Consejo Consultivo con respecto a una reivindicación que, como sabéis, plantea el Principado de Asturias. Es decir, nada que envidiar a organismos centralizados como puede ser el Consejo de Estado por sus 500 años que tenga de historia. Y en ese Estado federal, además, y con esto ya finalizo, ahí está también la solución a gran parte de los encajes del concepto de la identidad. Pero Pedro de Silva representa algo más. Representa, el presidente de Silva, y yo lo he dicho siempre, representa el conciliar el carácter del obrerismo, del movimiento obrero, del socialismo democrático, de la socialdemocracia, con la identidad. Es decir, el primer precursor, la primera persona que se atreve a romper el molde en un partido en el que costaba mucho abrir ese frente. Precisamente, primero es verdad que él provenía de Democracia Socialista Asturiana, luego el PSPA, Partido Socialista Popular Asturiano, hasta su integración en el PSOE, pero el primero que plantea que es posible combinar y compartir, que es posible cohesionar la defensa del movimiento obrero, la defensa de los derechos de los trabajadores, esa visión internacionalista, con el respeto a la propia identidad y al asturianismo político, es el presidente de Silva. Aunque es verdad que hasta los recientísimos congresos del año 2017 y del 2025, el partido no reflejó en sus documentos esas posiciones. Y con esto termino porque yo creo que es interesante hablar de la perspectiva federal, entre otras razones, porque seguramente si no avanzamos hacia ella, el Estado o España, como proyecto común, puede entrar en una deriva muy preocupante. Y con el presidente Pedro de Silva os dejo. Buenas tardes a todos. Querido presidente, querido y respetado presidente, de verdad querido, de verdad respetado, como sabes. Jesús Sanjurjo, querida vicepresidenta, queridos consejeros. Queridos representantes de la clase trabajadora y de los empresarios, gracias por venir.
presidente de la Cámara de Comercio. Bueno, felicito a la Fundación José Barreiro por haber emprendido este ciclo. Agradezco de todo corazón que me hayan hecho el honor de cerrarlo. Y sin embargo no voy a corresponder a esa gratitud. Porque voy a cambiar el título. Con permiso del presidente Barbón y con permiso del promotor del... Voy a cambiar un poquito nada más. Voy a cambiar poniéndole una coma. El título era Asturias en el horizonte de un Estado federal. Y yo querría ponerle la coma detrás de Asturias. Asturias en el horizonte de un Estado federal. Y querría hablar más de Asturias, pero sí en la perspectiva de un Estado federal. ¿Con la venia puedo hacerlo? Bien. Bueno, por una razón, porque en realidad un Estado federal es una fórmula jurídica de derecho público para organizar un algo. Y lo previo es definir ese algo, ¿no? Yo no creo en la concepción del Estado federal como mera estructura formal, fría, un escalonamiento preciso de los varios posibles del poder, de la fiscalidad, de la acción política, de las competencias, sino que creo que cada uno de esos elementos debe tener una sustancia, un cuerpo y un alma. Y eso es lo que se estructura, creo, en un Estado federal, en una concepción cálida, en caliente. Y creo que si no, no tendría demasiado sentido, ¿no? Por eso es por lo que, como estamos en Asturias, quiero hablar sobre todo de Asturias, ¿no? Aunque lo insertaré en esa perspectiva final, ¿no? Y por eso había pensado en esta charla, pues hacer referencia a una serie de cuestiones de Asturias que funcionaría como propuestas a considerar. Llamaría la atención sobre una serie de asuntos de Asturias que creo que merecía la pena considerar. Para terminar hablando brevemente de lo que para mí sería un Estado federal en el que Asturias se insertara confortablemente, ¿no? Bueno, lo primero es la naturaleza, sin la que no somos nada. Este ya es el primer giro que doy respecto del tema propuesto en el lema inicial, ¿no? Asturias es una naturaleza. Tan es una naturaleza que enfáticamente pues, la hemos identificado y la gente nos identifica como el paraíso natural, ¿no? Es una naturaleza que está cada día más amenazada por el ser humano, que formando parte de ella se ha convertido en su depredador. No ya el rey de la creación, sino un tirano que la pisotea, la humilla y la destruye en el hacer de cada uno, de cada día, atiborrándola de gases, de contaminantes y basura, y en el hacer de la especie, hasta inducir la respuesta colérica que supone, de la propia naturaleza, que supone el cambio climático. Me gustaría exponeros en qué consiste
esa creencia, porque yo creo en la naturaleza de Asturias, ¿no? Los puse no hace tanto al recoger, pues quizás el reconocimiento de más valor para mí en los últimos muchos años, ¿no? El maravilloso premio Alfredo Noval concedido por el grupo naturalista Mabea, que está formado, el jurado que lo otorga, por los más respetados líderes del movimiento ecologista. Entonces, al dar las gracias, expuse mi fe al respecto. Y lo que viene es un entrecomillado un tanto enfático, pero que explica su vehemencia en el poderío que tiene en mí esa convicción, ¿no? Y decía, por decirlo pronto y claro, creo en los derechos de la naturaleza y sus criaturas, y que son derechos primarios, que los derechos del hombre no pueden ignorar ni violentar. A partir de ahí podemos entrar en modelos de convivencia entre nuestra especie y la naturaleza, pero excluyendo la depredación sistemática, la destrucción del medio natural, la abolición de los ciclos de la naturaleza, el exterminio de las especies. Creo en los derechos de los animales, pero también de los bosques, de los ríos, del mar, de las olas, de las montañas y el paisaje. Ni siquiera el amor a los seres humanos tiene sentido verdadero si no se ama y protege a la naturaleza que cada día les da la vida y de la que forman parte. En ese momento decía, gracias a Asturias, cuya portentosa naturaleza nos ha obligado a defender, preservar y legar a los que vengan ese portento, como un sagrado mandato. Gracias a sus bosques y ríos, gracias a sus criaturas, que simbolizo en las más icónicas, el pequeño y descarado reitán, el enigmático y solitario oso-pardo, el familiar y resiliente lobo, el siempre olvidado salmón, cuya gesta debería ser conocida por todos los escolares y al que deberíamos dejar hacer en lo posible su vida, en lugar de hacer de su muerte una competición festiva. Gracias especiales al salmón por seguir todavía entre nosotros. Bueno, fin de la autocita. Y disculpad si al engolar un poco el registro de voz me ha poseído el gran jefe indio Seattle en su famosa carta al presidente Franklin Pierce. Bueno, bajemos a las minúsculas, porque la política es una combinación de las letras grandes y la letra pequeña. Tampoco conviene ponerse pomposo, pues en tierra de fieles, cierta grandilocuencia solo se tolera para hablar de la creación y de su autor, no de las humildes criaturas, de las que nunca se habla en los púlpitos. Nuestro paraíso natural, quiero decir, el nombre, nació como un proyecto, no como una realidad. Ni lo era entonces, desde luego, ni por mucho que haya mejorado lo es hoy todavía. Si no trabajamos por ir haciéndolo cada día más real, acabará pereciendo bajo los que laboran y conspiran en su contra. El cambio climático aviva la amenaza, como ocurre con los incendios. Veamos, por favor, la naturaleza como una premisa, una razón de ser todo, del ser, un imperativo transversal a la hora de concebir y ejecutar cualquier política. Llegamos a una prioridad de que esta causa sea asumida por los más, en especial por los jóvenes, porque si ellos no la salvan, no se salvará. ¿Tiene mucho o poco que ver esto con un Estado federal? Yo creo que bastante, porque no tendríamos ni Estado federal, ni Estado, ni vida si la naturaleza no sobrevive a todos los acosos que sufre. ¿Cómo llegar a los jóvenes, ya que hablo de los jóvenes? No hay otro modo que a través de la educación.
la educación en y para la naturaleza debería ser una absoluta prioridad en Asturias. Y si no lo es, el paraíso se convertirá poco a poco en purgatorio. Hablo de educación en las aulas y de educación en la naturaleza misma, empezando por educar para ello a los educadores, echando mano de los que saben de veras al respecto. Un lema: al campo, no el supermercado, al campo, profesores, al campo. Segunda propuesta, segundo consejo, segunda llamada a la atención. Este sí tiene más que ver con un Estado federal, el anterior también. Sin la identidad no somos nadie. Esto parece una tautología, ¿verdad? Sin la identidad no somos nadie. Y solemos ponernos lo identitario, en el mejor de los casos, como un vestido para vernos bien y que nos vean bien, un adorno, a veces un disfraz. Pero nuestra identidad como pueblo, que es el soporte mismo de una concepción federal del Estado, ¿no?, es simplemente la idea de lo que somos, lo que hay detrás de nosotros y nos ha traído hasta aquí, lo que nos distingue como colectividad e impide que naufraguemos en el magma global de lo indiferenciado, lo que sentimos, lo que hablamos, nuestra lengua regional, lo que cantamos y bailamos, lo que nos hace ser de una manera. Atención, no para separarnos del que es diferente, ni mucho menos para ponernos por encima, no, sino para compartir nuestra razón de ser con la suya y tener así algo que darnos unos a los otros. Con el valor añadido de que en esa identidad, al ahondarla, iremos encontrando sorprendentemente los enlaces y las conexiones, muchas veces inesperadas, que ahondando más todavía nos acercan a la red común y esta a la tierra. Y para mí eso es el humanismo, cuya etimología nos lleva hasta el humus, igual que hace la vida, que también nos lleva hasta el humus. Pero la identidad ni se tiene, ni se nace con ella, ni se viste. Se cultiva, se trabaja con ciencia, se enseña, se aprende, se alimenta hasta hacer de ella una vivencia. No es una ensoñación, es una enseñanza. Y nadie se engañe con esta envolvente más o menos retórica. Mi fe es absolutamente materialista. En ella fui formado y es la que intento practicar a la hora de pensar, como la de la naturaleza, por cierto. Hagamos un repaso a los planes de estudios en todos los grados, de las escuelines a la universidad. Las abscisas y ordenadas, o sea, las coordenadas, son la geografía e historia, siempre. Busquemos dónde están las nuestras en lo que se enseña. Busquemos dónde están nuestros pájaros, nuestras plantas y flores, nuestro clima, nuestros monumentos, la obra de nuestros artistas, músicos y poetas, nuestra literatura en lengua propia o no, que tenemos nuestra literatura asturiana, no solo en asturiano, nuestros bailes y juegos, la geografía de nuestros pueblos, los hitos de nuestra historia, las contribuciones de nuestra nación a la nación española y a la gran nación europea, nuestras instituciones y su origen. Nada de separarnos, al revés. Conforme se vayan solapando estos saberes con los supuestamente más universales, que son igual de indispensables, irán surgiendo cruces, conexiones y un sentido común de las cosas. El tejido resultante es lo más parecido a la verdad de lo que somos como sociedad. Yendo a un prosaísmo
un tanto legal, el del cuerpo del derecho público. Al conocer nuestro estatuto, sabremos de la Constitución de la que emana, que no es entendible si la fuente de derecho que hoy es Europa tampoco, ni es entendible sin la Declaración de Derechos del Hombre que late al fondo. Esa estructuración es la concepción federal. Un sistema de derecho que se puede empezar de arriba abajo o de abajo arriba. ¿No sonará en este poder empezar a entender lo que es toda la estructura desde nuestra propia región algo también a federalismo? Un tercer apunte. Se titula, más provocador, Relativicemos la obsesión demográfica. Conforme vamos bajando de las musas generales al particular teatro, entramos en territorios de mayor peligro, como este lema, ¿no? Comienzo con una confesión que a muchos les parecerá espeluznante. Ya lo aviso, soy maltusiano. Creo que el hecho de que nos estemos cargando entre todos a la naturaleza, y que la población mundial supere ya los 8.000 millones, con expectativa de crecer un 25% en medio siglo más, están directamente relacionados, aunque el segundo esté realimentado por el turbo del atroz consumismo. En nuestra fuga hacia adelante seguimos inspirados por el creced y multiplicaos y henchid la tierra, olvidando que Jehová aquel sexto día no dijo henchidla hasta reventarla. Por lo demás, yo ya he cumplido muy ampliamente la tasa de reposición con 3 hijos, los mismos que tuvo Malthus, por cierto. Pero dejemos eso. Tampoco se trata. Hablamos de sociología y hablamos de políticas. Es verdad que en el caso de Asturias el envejecimiento de la población es un problema, pero ya vemos cómo de forma natural se va subsanando en origen, aunque sea muy poco a poco a través del flujo migratorio. O sea, exactamente el mismo fenómeno que había disparado la población asturiana durante el periodo de industrialización de los 2 primeros tercios del siglo pasado. Sin cuyo fenómeno la Asturias moderna, desarrollada, económicamente razonablemente próspera, que en nada recuerda a aquellas Indias de Asturias que los jesuitas un día habían llegado a redimir. ¿Eso qué es? Obedece a un flujo migratorio que lo hizo posible, así de sencillo. Este proceso no solo desmiente a los que al hilo, el actual, digo ahora, a los que al hilo de la crisis industrial auguraban para este tiempo una población de 700.000 personas. Lo siento, no hago ningún alarde. Creo que el mayor mal para nuestro desarrollo en todos los órdenes, intelectual también, es la importancia. No. Pero, lo siento, estoy reconciliado con las hemerotecas. No les tengo miedo a las hemerotecas. Puedo dialogar con ellas en los últimos 50 años. Pido perdón si esto parece vanagloria, pero es un hecho. Que otros lo digan, no todos podrían decirlo.
está todo en las hemerotecas. Pero volvamos al proceso demográfico en la industrialización, ya que ahora podemos percibir justamente que tenemos un problema con la demografía, ¿no? ¿Qué lo indujo? Las expectativas de empleo y de ganarse la vida. Las había gracias a la minería, gracias al carbón. Y a quienes fueron capaces de proponer cómo beneficiarlo, cómo moverlo y cómo venderlo. Bueno, lo que quiero decir es, centrémonos en fomentar empleos, a ser posibles de calidad, en mejorar el modo de vida y en proporcionar vivienda a precio razonable. Y lo demás, en materia demográfica, vendrá por añadidura. En política, aunque sean buenos los sueños, a veces conviene plantearse objetivos realizables. Una demografía no se resuelve a golpe de boletín oficial del Estado ni de boletín oficial del Principado de Asturias. Eso sí, conviene que los inmigrantes que trabajan entren todos ellos en el circuito de los cotizantes, porque es justo para ellos y para que no peligren nuestras pensiones. Al final, la mayor parte de los mensajes falaces con los que nos inundan provienen de ver las cosas como si fueran un plano, no verlas por todas sus caras. Cuando las vemos por todas sus caras, vemos que aquello que a todas horas nos lanzan como un perjuicio inducido por nuestras políticas, en realidad tienen otra cara de beneficio mayor. Y esa visión de conjunto, finalmente, es la que debemos contribuir a que se forje en las mentes a través de una buena información y formación. Siguiente apunte, que no decline aquel mensaje de igualación territorial. Bueno, no se trata, cuando hablo de igualación territorial, no se trata, claro, de aplanar el territorio. Hablo de los asturianos que lo ocupan, o sea, de geografía humana, ¿no? Está languideciendo un poco, no hablo en el último periodo, sino, bueno, en un tramo de décadas, la efectividad de la vieja enseña del reequilibrio territorial. Yo no lo afirmo, no, pero habría que responder a esta pregunta cuanto antes con datos y números, actuando en consecuencia con los resultados. Pues lo que me parece que no es discutible es que, con razón o sin ella, tal vez sin ella, se va extendiendo una conciencia de ese languidecimiento. Hablo, claro, del medio rural, de los en torno a 200.000 asturianos que lo habitan. Es una política eminentemente transversal que, para ser evaluada, requiere una multiplicidad de sensores. No se trata de eso, ni tampoco de proponer ahora grandes programas integrales como, por ejemplo, los que en los años 80 redimieron o empezaron a redimir la franja más occidental de Asturias. Tampoco sé cómo se hace. No me corresponde intentar saberlo. Seguro que se sabe. Seguro que el Gobierno de Asturias lo sabe. Pero voy a señalar, con toda modestia e impertinencia, dos acciones que me parecen imprescindibles. Lo pertinente no aporta, queridos amigos. Este es un hecho. Y es uno de los pocos privilegios que tiene la edad. Os aseguro que otros muchos no los tienen. La primera es introducir como valor especial de referencia en toda la política de los grandes prestadores de servicios públicos, sean educativos, sanitarios, de edad, sociales, de seguridad o directamente administrativos, en sus terminales
y nodos intermedios, introducir el factor de proximidad al usuario. El factor de proximidad al usuario significa, obviamente, una concepción profundamente descentralizadora de los servicios, que a veces pone en riesgo su masa crítica y que tiene un coste, sin duda. Y seguimos hablando de la parte capilar de un Estado federal. El factor de proximidad al usuario. Introducir ese factor, quiero decir, con la energía necesaria para que funcione. Hacerlo real. Hacerlo efectivo y percibible por el usuario. Aunque parezca antieconómico o parezca menos funcional, va a ser más económico y más funcional para el usuario, a cuyo servicio, al servicio del usuario, están, no hace falta recordarlo, los servicios públicos. Y será mejor, desde luego, para detener nuestro particular proceso de vaciamiento rural. La segunda y más concreta es ir recomponiendo las funciones que corresponden a la Diputación Provincial que el Principado lleva dentro. Una cosa es que como institución representativa no tenga sentido alguno, y este es un debate en el que me fajé a conciencia en acreditarlo cuando se debatió el Estatuto en Asturias y en las Cortes. Una cosa es que no tenga sentido como institución representativa en una comunidad uniprovincial y otra que no esté obligada la comunidad autónoma a cumplir todas sus funciones aplicando la financiación que para ese fin recibe. No digo que finalistamente, pero sí globalmente. Hay un conjunto de áreas de acción propias de las diputaciones provinciales, incluidas desde luego los planes de cooperación con los ayuntamientos, que refuerzan la vida municipal de los concejos y que es más necesaria cuanto más pequeños sean. No estoy diciendo que no se haga. Estoy diciendo que debería hacerse más. Un fuerte impulso a la cooperación con estos en todas las áreas, con los ayuntamientos, cuanto más pequeños, con más vigor. Y no hablo solamente de la cooperación financiera, sino la operativa, porque hay programas que por su concepción, por su gestión, no están al alcance de un pequeño ayuntamiento y requiere una asistencia. Bueno, pues hacerlo revitalizaría el dinamismo municipal, que es la vía principal de irrigación de vida al medio rural. Quinto asunto. Al hilo de una de las conferencias a las que asistí, una brillante conferencia especialmente del profesor Fernando Rubiera, que es el que de veras sabe de este asunto. Un área metropolitana, pero sin aparato ad hoc. El profesor Fernando Rubiera vino a decir que el área metropolitana ya existe, tiene razón, y que lo que hace falta es organizarla. Por mi parte, desde que después de concentrar servicios y equipamientos en el centro más evidente de la zona central, es decir, en torno a Llanera, se trató de acometer un intento de ordenación de la gran área central, ya al final de mi segundo mandato, he estado inclinado, al pensar sobre este asunto que recurrentemente aparece, a ver inconveniente para organizar la zona la creación de una nueva instancia administrativa, con el riesgo de incrementar la burocracia sin aportar con ello la imprescindible paz territorial que permita someter a razón la localización y funcionalidad de equipamientos y servicios en un área supramunicipal. Veo más bien, cifrando la naturaleza metropolitana, en un
elemento dinámico, la movilidad, otro estático, la ordenación del territorio, y uno más funcional, los nuevos servicios y equipamientos, un redimensionamiento de las instancias actuales. Por ejemplo, desde un punto de vista administrativo, cumpliría ese papel un potente reforzamiento de la cuota, tanto en la dotación de medios y funciones, incluido el planeamiento del área central, como en la representatividad efectiva, es decir, que lo que su pleno decida se asuma por todos y se cumpla de los entes que están efectivamente representados en ella. Pero la primera gran actuación en la mente de todos para articular, no burocráticamente, sino funcionalmente, el área central, sería, obviamente, en términos de movilidad de sus habitantes, de puesta a prueba de la capacidad de promover consenso, que es la verdadera energía del sistema, y de provocar un salto cualitativo de la masa crítica funcional del área, debería ser la articulación de una vez de la red ferroviaria metropolitana que proponen los teorizantes del área metropolitana a partir de las redes ya existentes, tal vez a través de una figura pública de consorcio que para su ejecución y financiación no descartase, aunque tampoco fuera imprescindible, un modelo de colaboración público-privada. Y este sería a la vez el gran proyecto para la zona central de Asturias, que por su enorme dimensión y largo periodo de maduración, proyecto y ejecución, solo sería posible sobre una base política consensual, tanto en el ámbito regional como en el de los ayuntamientos implicados. Una visión federal de Asturias pasa por una dotación de coherencia funcional y de movilidad a su núcleo central. Pero pasa también con nuevas formas de relación en esa movilidad. Y el sexto punto dice el ferrocarril por el Cantábrico de una vez por todas. Bueno, no me extenderé en argumentos, justificación y opciones sobre este asunto porque es en materia de infraestructuras uno de los empeños principales de toda mi vida, política y pospolítica, ¿no? Está tratado con datos y cifras en Asturias Realidad y Proyecto, 82. Es pieza principal en comunicaciones en mi discurso de investidura, 83. Fue uno de los asuntos sobre los que tuve que emplearme más a fondo a lo largo de mi primera legislatura, buscando sin éxito un consenso en Asturias. Pedro Piñera se empleó hasta el agotamiento buscando el apoyo de las comunidades del Cantábrico hasta lograr que entre todas financiaran un completo anteproyecto técnico que justificaba su rentabilidad comparativa, cuyo resultado se hizo público. Fue también uno de mis mayores fracasos, no el único, desde luego. En la perspectiva del tiempo, a veces sobresalen los fracasos y a veces sobresalen los éxitos. Las dos formas de ver las cosas son injustas, ¿no? Este fue un gran fracaso, no el no haberlo ejecutado, sino no haber conquistado el consenso para hacerlo posible. De hecho, tras el desplome electoral en las elecciones del 87, me vi obligado a retirarlo consolándome con la frase desde la tribuna de la Junta de que la historia lo recuperaría. Hoy podría decir, la historia lo recuperará, no sé si lo veré. Ese ya no es un privilegio de la edad. Seguí defendiendo esta opción después de abandonar la política en distintos encuentros. Bueno, son todos ellos textos recientemente recuperados por el volumen Asturias Textos para la Autonomía, gracias a la edición del profesor Óscar Bundego. Por tanto, no tendría sentido repetir aquí la doctrina cuando después de 40 años de predicarla, haciendo bolos en todos los teatros,
sigo sin conquistar un público. Como ese vacío casi en nuestras infraestructuras resulta evidente, la única explicación del fracaso es que se mantenga así para dar ocasión a cada tanto a esa cultura del lamento y la queja de que parece formar parte de nuestra idiosincrasia y en la que yo mismo en este momento estoy cayendo. El punto 7 dice, puesta en valor del patrimonio histórico con especial énfasis en el industrial. Tiene que ver también con el asunto 2, que era aquel que llamábamos identidad. Sin identidad de un pueblo, no hay inserción de ese pueblo en una estructura federal. Bueno, es otro viejo asunto que tampoco logra conquistar adhesiones entusiastas, aunque en este caso progrese poco a poco. Centrándonos ahora en el patrimonio industrial, tuvimos en mi tiempo ocasión de ir desarrollando algunas recuperaciones y puestas en valor aquí y allá, el poblado de Bustiello, Valnalón, una serie de naves espléndidas convertidas en nidos de empresas, incluida la antigua cerámica Gaisasola, aunque luego fue vendida, no por mí, claro. Pero la urgente necesidad de una política integral se puso de manifiesto conforme se acercaba el cierre de Pozos de Hunosa. Incluí este asunto en mi discurso en la Junta dentro de las celebraciones del 20 aniversario del Estatuto. Más de un lustro después, llamé nuevo yacimiento al patrimonio industrial remanente en un artículo para el libro colectivo Hunosa 50 años. Con motivo del 40 aniversario del Estatuto, volví a insistir en la enorme importancia del asunto del patrimonio histórico, uno de nuestros puntos fuertes, resaltando, por ser el más reciente y en peligro, la del patrimonio histórico industrial, ese que ha ido dejando el paso sobre Asturias de 2 siglos de industria pesada, señalando, lo reafirmo, que quizás no haya en Europa patrimonio semejante en un territorio tan estricto, tan visitable, tan susceptible de ser comprendido en su dinámica histórica. Basta recorrer antiguos asentamientos industriales o poblacionales de la minería o la metalurgia para tenerlo a la vista, pero se está viniendo abajo literalmente, salvo algunas recuperaciones. Sé que es muy caro conservarlo, recuperarlo, pero ese patrimonio está pegada a nuestra historia social y política, que es convulsa pero formidable. Y, desde luego, en Europa saben cómo poner en valor estas cosas. Mi opinión es que el que acierte en hacer de esto una prioridad verdadera, acertará de pleno. El 8º punto dice el reto de la eficiencia del sector público. Porque ¿para qué vamos a pensar en un Estado federal si el sector público es ineficiente? Liquidado casi el sector público empresarial que opera en el mercado, hoy dentro del sector público se encuentran el subsector de las administraciones públicas y el subsector de los servicios públicos. El primero, el de las administraciones públicas, a los distintos niveles, perdón, no estoy hablando del gobierno regional, para no engañarnos, es en una parte nada pequeña e ineficiente. Y en el segundo, el de los servicios públicos, hay al menos significativas bolsas de ineficiencia. Junto a ámbitos de los servicios públicos de una eficiencia que sorprende a los propios usuarios. Esta mañana en la sanidad pública, en un asunto que no me concernía personalmente, sino a un familiar, tuve ocasión de comprobarlo. Y mi mujer, que me acompañaba, y acompañábamos a la otra persona a la que acompañábamos, me dijo, la gente no sabe esto. Le parecía realmente
milagroso, sorprendente, que fuera posible tal grado de eficiencia en la prestación de un servicio sanitario. Me dijo, y es persona que se maravilla con muy pocas cosas, por su profesión y por otras razones, ¿no? Y desde luego que se maravilla poco, tú lo sabes, con las mías, ¿no? Aunque eso no sea un sensor necesariamente, ¿no? Me dijo, esto parece de otro mundo. Y es verdad que hay áreas de los servicios públicos, mucho menos desdichadamente en las puras administraciones, que hay áreas de los servicios públicos que funcionan tan bien que el usuario queda transformado. Dice, ¿pero esto qué es? Algunas áreas. No tantas, tal vez, pero algunas sí. Bueno, el caso es que en el subsector de las administraciones públicas, la endiablada normativa de aplicación y los procedimientos, la mayor parte no creados desde Asturias, sino provenientes pues, de la réplica obligada de otras administraciones, bien, pero el efecto es el que es. Son una rémora a la que encima se acogen muchas veces dentro de las administraciones públicas los malos empleados, que también los hay. Bueno, al respecto no hay que hacerse en general grandes ilusiones de mejora, pero si no se persevera en el empeño de cambiar las cosas, la situación puede ser peor. En mi modesta opinión de simple contribuyente general y usuario ocasional, hay al menos unas pocas cosas que se pueden hacer e intensificar. Generalizar el control, intensificar las auditorías de gestión, identificar las causas de las ineficiencias, proponer remedios asequibles, mejorar la formación para que se pongan en práctica, generalizar la revisión de los procedimientos con vistas a aligerarlos hasta el límite posible, aligerar los procedimientos administrativos al límite posible, o sea, el que no afecte al cumplimiento de las respectivas normativas de orden material. No descartar de forma a priorística o radical la externalización de tareas, si llega a estar justificada para la mejora del servicio. La defensa del sector público del estado de bienestar es una prioridad absoluta y esa defensa empieza por mejorar su eficiencia. Si no se pone en el centro de atención la eficiencia y no el necesario carácter público o no de una prestación de servicios, si no se prioriza eso, creo que no estamos acertando en el punto de referencia, porque no se puede confundir el estado de bienestar con el bienestar del Estado. Y esto es importante. Ni los usuarios del estado de bienestar con los usuarios del bienestar del Estado. ¿Para qué voy a entrar en detalles, no? Bueno, voy acabando ya, ¿eh? O casi. Viejos y jóvenes como grupos de especial atención por su debilidad. Bueno, empieza a detectarse, y esta es una alerta, si se quiere, política, ¿no? Un argumento mendaz según el cual el peso del gasto público en pensiones supone un lastre que por la vía de la carga impositiva que hoy contribuye a financiarlos limita las oportunidades de los jóvenes. Bueno, eso es lo que empieza a detectarse, ¿no? Jóvenes en los que potencialmente estaría la parte más viva de la economía. Se habla así de una supuesta brecha generacional
e incluso de una lucha de generaciones. Por edad, en este caso, sí ayuda. Las veo venir. Es el último invento de sectores privilegiados y sus terminales políticas transideológicas a veces para desviar la atención de las verdaderas luchas, que son las que son. Si esto se desliza, si esta especie se desliza ya en tiempo de vacas gordas, podemos imaginar la que nos espera cuando llegue el tiempo de las flacas. En mi opinión, son dos colectivos, el de los mayores, el de los jóvenes, débiles por distintas causas, pero sin que haya comunicación entre ambos fenómenos. El de los mayores es un grupo que, aunque en los últimos años se hayan visto mejorar sus rentas, en muchísimos casos no pueden costear con ellas una residencia para la tercera edad, así de sencillo. El de los jóvenes que llegan a la edad laboral es un grupo castigado por la dificultad para acceder a una vivienda en la que independizarse y crear, quien así lo desee, una familia. Dos áreas propias de la gestión autonómicas. El de las residencias públicas es un sector que se justifica por razones elementales de justicia social. El de las privadas, subsidiadas o no, constituye además un área económica de importancia que debería ser creciente en una región de población envejecida. Quiero decir que debería ser una prioridad, pese a la menor visibilidad de este problema, o justamente por eso. En cuanto a la vivienda para jóvenes encarecidas por los aumentos del coste de la construcción y del precio del suelo, solo puede ser abordado en el entorno de las ciudades más dinámicas del área central, operando intensamente sobre el factor del precio del suelo, recuperando el ejemplar, caso de que se haya perdido, hipótesis, el ejemplar dinamismo que tuvo SOGEPSA en otro tiempo y que permitió episodios tan formidables de superación de esta dificultad y de capacidad para proporcionar vivienda a los jóvenes, como los de Roces en la ciudad de Gijón, ¿no? Pero en pequeñas ciudades y poblaciones que claman contra el problema del despoblamiento, y estoy pensando en las cuencas, hay también muchas viviendas vacías, dignas o rehabilitables. Jóvenes que quieren una vivienda a su alcance. Zonas de Asturias muy próximas, donde hay viviendas en condiciones francamente asequibles y que lamentan su despoblamiento. ¿Cómo conectar los dos problemas? Para dar con dos soluciones. ¿Con una adecuada movilidad solamente? En parte. Caramba, estoy asustado porque el punto 10 dice la cuestión de la fiscalidad. ¿Qué hacemos? ¿Lo saltamos? Por vueltas que le demos en este asunto no hay milagro que valga. Cualquier persona, cualquier familia, cualquier empresa o entidad sabe que no se debe gastar más de lo que se tiene ni tener menos de lo que se gasta. Así de sencillo. Y para tener tanto como lo que se gasta, hablando de cualquier administración pública, hay que obtenerlo a través de los impuestos. Esta ecuación es elemental. Si antes hablábamos de las maravillas que a veces se producen en los servicios públicos, debemos preguntarnos cómo es posible que se produzcan. Porque se costean. Este es un dato. Por tanto, esta sería una premisa. Para tener buenos servicios públicos hay que costearlos. Para poder costearlos
hay que tener medios para costearlos. Para tener medios para costearlos, no existe otra solución que los impuestos. Seguramente esto debería ser universalmente aceptado, sin darle muchas vueltas a las cosas, porque lo sabe todo el mundo que tiene una casa, una profesión o una empresa. Son las maravillosas cuentas de la vieja que ayudan a veces a entender las cosas, ¿no? Otra cosa es que le demos una patada al balón para echarle la deuda a futuras generaciones, si la endosemos al Estado para que la paguen todos los españoles, también nosotros, bajo la amenaza de quebrar, o nos escondamos bajo la capa de la ingeniería contable, presupuestaria en este caso, para ganar tiempo y dejarle el muerto al que venga detrás. Pero es cierto también, en términos de realidad, que una fiscalidad que acabe siendo disuasoria, además de crear un agravio comparativo a los contribuyentes propios, puede acabar de rebote mermando los ingresos, lo cual es, otro problema de importancia. La fuente última del problema, en el fondo, está en el debe de un Estado que ha permitido o no combatido asimetrías fiscales en impuestos no transferidos, fruto a veces indirectamente de la compensación a las comunidades que administran peor sus recursos y otras directamente de la desfiguración de impuestos del Estado mediante verdaderos fraudes de ley a través de formas de desgravación que desnaturalizan el propio impuesto, lo cambian sin tener facultades ni poder para ello, pero que es una práctica que ha proliferado por la peor de las vías posibles, que es la de su generalización, sin que el Estado central, en los distintos gobiernos que lo han consentido, haya hecho nada para evitarlo. Bien, por esa causa externa se ha favorecido la aparición de un agravio comparativo que, como es lógico, ofende al contribuyente y que antes o después obligará a reaccionar. Y esta es mi opinión. En la medida que sea, porque convertirse en algo parecido a una isla fiscal tampoco es bueno para nadie. Sea lo desdichada que sea la etiología del fenómeno. El punto 11, que es el penúltimo, es mucho más sencillo. Quiero decir que es mucho menos violento. Anteayer en el Club Prensa se titula La Pax Asturiana. Anteayer en el Club Prensa Asturiana hablé de ella como pócima mágica de Asturias, pero lamentablemente solo se prepara de tarde en tarde. Refiero con este concepto Pax Asturiana a una fórmula de concordia extraordinaria, excepcional, en la historia reciente de Asturias, recurrente a cada tanto, no obstante, que nos ha permitido afrontar los mayores retos. Ha permitido que el Estatuto de Autonomía no solo fuera el primero de los que eligió la vía de la autonomía plena diferida, sino que fuera aprobado
sin ningún voto en contra en el Congreso. Pax Asturiana. La reconversión siderúrgica, que es la verdaderamente exitosa en Asturias, fue posible gracias a que en un momento determinado toda Asturias se levantó no en armas, sino en almas, uniendo fuerzas. Tú debías ser muy pequeño, pero tu padre recordaría bien la manifestación de Avilés, que él encabezaba, entre otros, logrando de esa forma, por primera vez, doblar el brazo a los que tenían un diseño completamente distinto para la siderurgia asturiana. El Programa Nacional de Interés Comunitario fue un reaprovechamiento, finalmente, de la fuerza sindical, por eso salió. La llegada de Dupont es un ejemplo soberano de consenso entre todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales, cámaras de comercio incluidas, alrededor de un objetivo. Incluso, pues, algo aparentemente menor, que no lo es. La paz en Covadonga fue posible en un momento determinado, elaborando una ley en la que Gobierno de Asturias y diócesis actuaban paritariamente para desarrollar todas las potencialidades en los distintos órdenes, fuera el eclesiástico, el turístico, el artístico, el ambiental. Bueno, llamo la atención sobre esta Pax Asturiana porque conviene que de cuando en cuando vuelva a manifestarse. Son sencillamente momentos mágicos en que Asturias, echando fuera a los viejos demonios, se puso con esa pócima mágica, ¿no? Actuó unida, quiero decir. Acabo ya, y luego un estrambote sobre el federalismo, por si no hubiera hablado bastante de él. Se titula La economía, facilitarla o al menos no estorbarla. Hoy la de Asturias es una economía básicamente normalizada en su estructura por sectores, en la que predominan los servicios con una fuerte presencia de los asociados al turismo, en la composición sectorial y dimensional de su industria, en el tamaño de su sector público empresarial, pequeñito, en la proporción entre el tamaño económico de su sector primario y su población ocupada, etc., ¿no? Asturias es hoy normal también en el papel de sus agentes sociales. Todo esto la diferencia por completo de las Asturias de hace 40 años. Habrá problemas en uno u otro sector o empresa y el Gobierno regional tendrá que ayudar a buscar soluciones cuando las haya, como tendrá que esforzarse en captar inversiones, pero esto forma parte de la misma normalidad. Con carácter general, las recetas ya se saben cuáles son. Una oferta laboral y técnica bien formada para aquello que se pretende, colaboración y ayudas para investigar e innovar y, sobre todo, administraciones públicas orientadas a dar facilidades y no a crear dificultades. Hablamos de la eliminación de estorbos, entrecomillado, de la que hablaba Jovino hace casi 2 siglos y medio. No habrá empleo si se pone tan difícil crearlo, ni servicios si no sirven al público. No digo desregular, sino evitar que la regulación acabe en parálisis, porque si nos paraliza no habría ya nada que regular. Y el último apartado, que lleva el número 13, es una idea federal del Estado.
Bueno, empecemos por el principio. La parroquia de Caleao, que alguno de los presentes conocerá, con su distribución de espacios económicos, su mística materialista ascensional, con los puertos de Contorgán en lo más alto, su avecinamiento. Uno llega allí, compra una casa, pero no la va a encontrar si no es avecinado, es decir, si no es admitido como persona, bueno, pues como buen ciudadano de Caleao, ¿no? En la práctica, con su avecinamiento, con sus tensiones con Collanes y Ayeranes, o sea, los de Sobrescobio y los de ayer, con su democracia directa, por todo el pueblo, a campana tañida, ¿no? La parroquia de Caleao es una nación, como Caso es una nación de naciones, como Asturias es una nación de pueblos, igual que lo es sin duda España, una nación de pueblos, de naciones, dentro de la gran nación europea. Y por encima ya está la humanidad, ¿no? Esa estratificación en la que la idea federal no se confina en una instancia del administración o del poder político, sino que afecta fractalmente a toda la estructura. Ese es el verdadero federalismo. Esa estratificación que debe tener un trasunto fiscal y de gasto, una distribución escalonada del poder político y normativo, regida por el principio de subsidiariedad, una voluntad de respeto y fomento de los distintos planos de identidad y también una sonoridad coral compatible con las voces de los sucesivos estratos particulares, sin que ningún empeño de soberanía exclusiva e excluyente tenga sitio en el invento. Esa es en este campo mi fe política federal desde los primeros tiempos, pongamos desde el regionalismo asturiano de hace medio siglo. Un federalismo de los pueblos en todos los niveles y tamaños, alimentado de una idea y un sentimiento de pertenencia escalonados, de pertenencia, de adhesión a lo propio. ¿Qué es al final ese sentimiento de pertenencia? El que existe en nuestra conciencia y en nuestra querencia emocional. Y por eso mismo debe trascender a la organización de las administraciones y del poder político. Así que, bueno, finalmente, a pesar de mi corrección del título, nos hemos apañado para ser bastante fieles a él, con esa coma que hemos metido, por tanto, hablando de Asturias, en el horizonte de un Estado federal. Así que, querido presidente, muchas gracias. Tenemos más o menos 15-20 minutos máximo para abrir un coloquio basado en preguntas. Es decir, no es que vaya a haber ahora una intervención que tenga los contenidos y la duración de la que acaba de hacer el compañero y presidente Pedro. Pero bueno, vamos a abrir ese turno de palabras. Sí. No, perdona, vamos, como estamos retransmitiendo en directo, en streaming, la conferencia, y para que quede grabado, utiliza el
el micrófono, gracias. Lo haré. No me di cuenta que estaba grabando, no, si no, igual no levanto la mano. Yo quería preguntarte, Pedro, antes decías que hacías un apunte, igual no lo veo, con el tema del el transcantábrico. Bueno, el transcantábrico no, el ferrocarril por el Cantábrico, cosa que yo, como hija de ferroviario, también, yo creo que desde que nací lo reivindico y que te he escuchado sobre ese tema mucho. Pero la pregunta es, ¿tú crees que vas a poder ver y en Asturias, ya no me meto en otros derroteros, en España o en otros sitios, una administración realmente eficiente? Porque yo, como trabajadora de lo público, ahora jubilada, yo creo, y soy más joven, que no lo voy a ver. ¿Qué tiene que ver con el transcantábrico? No, es que me había hecho, cuando empezaste a hablar del transcantábrico, me hizo mucha ilusión. Dije, caramba. Y luego empecé a preocuparme conforme ibas esbozando tu pregunta, ¿no? Es que tengo ese problema. Le pregunté el otro día a Eduardo Mendoza, cuando vino a los premios Princesa, le hice una pregunta, porque me correspondió por los Crus de Lectura, y me dijo, doy las gracias por muchas cosas, por su pregunta no le doy las gracias. Es un sí, no lo mío. Bueno, pues yo sí te las doy, caramba. Bueno, el problema de las administraciones públicas es un problema en todos los países y en el universo, ¿no? Bueno. Yo creo que las cosas siempre pueden mejorar. Creo que las cosas siempre pueden mejorar. La pregunta, ¿tendrá solución? Casi nada tendrá solución plena. Yo creo que las cosas pueden mejorar, ¿no? ¿Por qué creo que las cosas pueden mejorar? Porque no ya en los servicios públicos, sino en las administraciones públicas hay servicios que funcionan muy bien. En las del Estado y en las autonómicas. Esa es una realidad. No solo hay funcionarios eficientes y entregados. Mira, vamos a decirlo claro. Sin capataces no funciona nada. ¿De acuerdo? Bueno, esto es así. Esto lo sabe todo el mundo. En su conjunto, porque solamente descansa en la voluntad de servicio y de trabajo y de entrega de la gente. Y esto no es general, es particular. La hay. Hay bastante más de la que se piensa. Por tanto, hace falta... Yo lo digo tan brutalmente siempre. Hacen falta capataces, ¿no? Bueno, en el sector público los capataces tienen mala prensa, claro. Antes la tenían más en el sector privado. Y hay mucha gente que se estea un poco. Y a veces esa gente que se estea un poco arruina el trabajo de los buenos funcionarios que no se estean, porque los servicios muchas veces son una cadena en la que el valor de la prestación del propio servicio viene condicionado por aquellas otras personas con las que se vinculan, ¿no? Pero el hecho de que haya servicios, no solo personas, que haya servicios que funcionan bien, e incluso muy bien, quiere decir que es posible. Así te respondo. Es posible porque se da. La cuestión está en detectar por qué no se da en otras zonas de la administración.
Por eso lo que yo sugería es que, bueno, auditorías de gestión a todo trapo para tratar de identificar las ineficiencias y luego acción sobre los procedimientos. Los procedimientos, la estructura normativa, desdichadamente no viene determinada sola ni principalmente por la gestión, por la voluntad de una comunidad autónoma. Si tienes que transponer o desarrollar cosas, tienes que transponerlas o desarrollarlas o sí. Esto es así. Y las quejas frente a la excesiva burocratización de la Unión Europea están justificadas. Esa es mi opinión. Europeísta convencido, pero por lo mismo, con menos burocracia. Porque cuando esa burocracia no es funcional, no sirve al fin para el que fue creada. Y gran parte de la normativa no es funcional. Bueno, es un trabajo, y así poco a poco, ir achicando ineficiencias. Pero bueno, si esa planta se da, es que se puede extender. Sí. Después. No sé si esto va a ser una excepción a la paz del consenso asturiano, a las virtudes que tuvo en algunos casos, o entro en lo de la impertinencia con la pregunta o con la cuestión. Aquí hay un consenso, o ha habido un silencio, una paz de los cementerios en torno a la desaparición, a evaporación de la principal entidad financiera asturiana. Nadie dice nada. Nadie es responsable. Se ha evaporado y todos callados. Para mí hay responsables, que no los voy a citar, pero que cada uno sabe por qué es responsable. Esta puede ser la excepción a este consenso, a la virtud del consenso para otras iniciativas. Entiendo. Bueno, no es mi responsabilidad esto, pero bien, debo tener un juicio, como es natural. Bueno, para empezar, fue una evaporación casi generalizada, de la que se salvaron, que yo sepa, Caixa y la Caja del País Vasco. Hay un hecho subyacente, que es la fuerte especialización del sector de cajas en España en justamente el sector que fue causante de la crisis. Este es otro hecho. Que es el sector de la construcción. Un grado de concentración de riesgo en ese sector, por distintas razones, pero que esa era la práctica que se desarrollaba en toda España, ¿no? Ese sector entró en la mayor crisis de su historia y arrastró a las cajas. ¿A todas por igual? No a todas por igual. Sobrevivieron algunas que tenían una estructura más diversificada, como esos dos casos que acabo de citar. Algunas
se fueron al foso directamente en Galicia, en Valencia, bueno, y en gran parte de España. Otras aparentemente se salvaron agarrándose a las que iban un poco mejor. ¿Por qué? Por mandato del Banco de España. Y este fue un caso de la Caja de Asturias, por ejemplo, que tuvo que hacerse cargo con una dotación insuficiente respecto del pasivo que tenía de la Caja de Castilla-La Mancha. Otras muy delgadas ya en cuanto a resultados, fueron pereciendo por los procesos sucesivos de integración probablemente necesarios para que pudieran sobrevivir. En mi opinión, es un tremendo drama el de la desaparición de las cajas, ¿no? La atmósfera general en que todo eso se produjo no es totalmente inseparable de una vieja querencia de la banca privada española respecto de las cajas. Este es un hecho. Por tanto, ahí tenemos ya alguna gama de responsabilidades. ¿Cómo las atribuimos? Desde luego está por estudiar a fondo ese asunto. Eso es evidente. Pero lo que es cierto es que yo sepa, en Alemania no cayeron. Era otra estructura. Pero no cayeron. Y en España la mayor parte cayeron, ¿no? Y creo que esa animadversión del sistema financiero en su conjunto hacia las cajas, trasladada a los ámbitos económicos de las que finalmente dependían, tuvo que ver con el resultado. Y luego están las gestiones particulares, pero en ese contexto, que haya tenido cada una de las cajas, ¿no? Ese mapa ciertamente está por hacer, ¿no? Personalmente creo que la Caja de Asturias estuvo bien gestionada en todo momento. Eso creo. Pero no pudo resistir a ese mar embravecido y terminó siendo sucesivamente absorbida, que esto es lo que ocurre, hasta quedar englobada actualmente en Unicaja, ¿no? Y esta es mi visión, con algún conocimiento del asunto. Sí. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Yo creo que nunca es ocioso recordar tu maestría. Hablabas de los años y que si no sabes si lo verás, yo creo que los que estamos aquí pedimos que dures muchos años para poder seguir escuchándote. Eso es lo primero. Yo puedo estar de acuerdo con eso, incluso... Todo, seguro. Y que estemos aquí para verte también. Aunque me canso un poco ya de escucharme. Bueno, bien. Pensando en federalismo y hablando de muchas cosas de las que has hablado, evidentemente la ausencia de una diputación, desde el punto de vista de Asturias, esa manzana central, la tributación. A mí lo que siempre me preocupa, o no soy capaz de acertar, y por eso te pregunto, es la arquitectura jurídica que podríamos darle a un Estado federal aquí. Quiero decir, desde la Constitución y los estatutos de autonomía decidimos dotarnos de una España de dos velocidades con privilegios
históricos, digamos, para unas comunidades y otras no. Entonces, mi pregunta es, ¿lograríamos algún día el consenso político y jurídico para llegar a un Estado federal en la situación actual de los estatutos de autonomía tan divergentes que tenemos, para llegar a poder formar algo que nos uniera a todos en esa autonomía de dos velocidades? Es decir, ¿hay forma de darle una arquitectura jurídica a un Estado federal en nuestra situación actual? ¿Homogénea? Vamos, tendría que ser homogénea, entiendo, ¿no? Quiero decir, cuando miramos un Estado federal, evidentemente pienso que no pensamos en Argentina ni en Eritrea, pensamos en Alemania o en Estados Unidos o quizá en Austria, ¿no? Es decir, en algo que nos quede más cercano. ¿Podríamos darle una estructura homogénea a un Estado federal o es inasumible? Para mí se me antoja difícil, pero por eso te pregunto. A ver. Sí, yo creo que una estructura totalmente homogénea no es posible. En Alemania tampoco lo es, ¿eh? Es decir, que no es lo mismo el Estado Libre de Baviera, que bueno, es bastante heterogénea. En Francia no hay nada parecido. En Italia, pues, no se sabe qué es, ni siquiera, porque en Francia sí se sabe lo que es. Es una estructura del Estado, básicamente centralista. En Inglaterra, pues, en el Reino Unido, pues pesan más los elementos tradicionales, porque no estamos hablando de constituciones de derecho positivo, sino de otra cosa, y las tensiones son las que son. Es la tensión eterna con Escocia, más larvada y menos recurrente con Gales. Bueno, esto es lo que hay, ¿no? En España, ¿cómo es? Por tanto, esta referencia a otros países funciona como introito, porque de estos algunos, el caso de Alemania, desde luego, se considera federal, Austria también, ¿no? Quiere decir que hay, sin llegar a un... Sí, hay un café, no hay un café para todos, hay distintas dietas, ¿no? Y yo creo que un federalismo no tiene por qué ser simétrico. Y explico por qué. Sería simétrico un federalismo que naciera ex novo. Aquí tenemos 10 millones de personas, tenemos un territorio de, por ejemplo, 200.000 kilómetros cuadrados, y entonces vamos a construir un Estado federal para organizar a esa población y el poder. Eso no se da. Es un acarreo de materiales siempre. Un Estado federal siempre tiene que contar con el acarreo de materiales. ¿Cuál es el acarreo de materiales en España? Pues el acarreo de materiales en España viene determinado por el hecho nacionalista. El caso es que España, le demos las vueltas que le demos, y es casi su mayor riqueza. ¿Es un Estado plurinacional? Lo es. El hecho nacionalista condiciona toda la aprobación de la Constitución en materia de autonomías y por consecuencia en materia de estatutos. El hecho nacionalista, posteriormente, por el peso de las entidades nacionales, en un caso por unas razones, población, en otro caso por razones mucho más patológicas, País Vasco, pero que es un hecho, condiciona también todo el proceso que sigue al título 8º de la Constitución, ¿no? Y el resultado es el que es. En mi opinión, lo que se puede hacer es federalizarlo un tanto. No tanto construir un Estado federal, como tratar de completar con nuevos elementos el Estado federal incompleto y en ocasiones
excesivamente asimétrico y, con frecuencia, inigualitario, que es el Estado de las autonomías. El Estado de las autonomías se convierte sin plan, se construye sin planos. No las tenía el constituyente, el legislador constituyente. Hasta tal punto no los tenía que en realidad el resultante es la consecuencia, en buena medida, de la presión nacionalista, porque la autonomía no la quería, en el fondo, una parte muy importante de España. Nadie la quería. Fuera cual fuera el tamaño de las manifestaciones. En Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Murcia, ni en Aragón. Se quería, con un convencimiento parcial, en Asturias. No se sabía si se quería en Andalucía hasta que los andaluces la quisieron. Un 28 de febrero, cuando votaron un referéndum. La querían, por razones distintas, en Canarias. No la querían tanto en Baleares. Con esas querencias tan dispersas y distintas, se construye el Estado de las autonomías. Ese genio diverso, según los territorios, podríamos pensar que la diversidad de ese genio, según los territorios, demuestra un impulso federal, ¿verdad? Porque es distinto. Ese genio diverso se termina expresando en lo que hoy tenemos. Bueno, consigamos que haya una autoridad, una verdadera autoridad, aceptada por todos y respetada a la hora de ordenar la financiación autonómica, caramba. Y ordenarla, entre otras cosas, es algo tan sencillo en teoría y tan difícil en la práctica como aproximar las diferencias, como ir reduciendo la dispersión en financiación escandalosa, en algún caso, en financiación per cápita que hay en España. Esa sería una pieza de una voluntad verdaderamente federalizante del Estado de las autonomías. Construir una Cámara de las Regiones de verdad. Es patética desde un punto de vista constitucional la derrota, en sentido de derrotero, del Senado. De ser una Cámara prácticamente anecdótica, de segunda lectura, pero sin papel, sin rol político real, ha terminado convirtiéndose ahora simplemente en la cámara de tortura del Partido Popular sobre el Partido Socialista. ¿Qué mayor desprecio queremos hacia la Constitución? ¿Qué mayor desprecio de supuestos constitucionalistas queremos respecto de la Constitución que la utilización que en estos momentos se está dando de uno de sus órganos, el Senado de España, ¿no? Bueno. No, perdona. Aquí había pedido la palabra Carlos Paniceres. Vamos a... Son las dos últimas preguntas, porque no tenemos margen. Muy rápido. Esta instalación se cierra. Sí, voy a ser muy rápido. Yo espero que... Voy a ver si le doy una alegría, ¿no? Algunos creemos que ese ferrocarril del norte va a llegar a través de la macrorregión atlántica. Nosotros estamos peleando en ese proyecto desde el norte, desde Oporto hasta el sur de Francia, y yo creo que puede ser un mecanismo que una el territorio, ¿no? Que esa reivindicación consigamos que sea de Portugal, de Galicia, de Asturias, de Santander, Cantabria, el País Vasco, que los vascos ahí nos han pedido porque nos necesitan para intentar influir en Europa. Hace poco estábamos allí en Bruselas,
Y yo creo que puede ser una salida a ese proyecto que yo creo en él y creo que vertebra los territorios, así como la Asturmetrópoli. Creo que hasta que no tengamos ese metrotren asturiano en esas isócronas de 20 minutos, tendríamos otra concepción del área metropolitana, ¿no?, que no tenemos ahora. Y yo creo que también ese proyecto de macroregión va a necesitar ese transporte, porque al final el ferrocarril es lo que cambia los territorios, ¿no? Lo hemos visto con la apertura de la variante de Pajares, hay un antes y un después, tan simplemente como reflexión. Muchas gracias. Querido presidente de la Cámara, en todo caso, desempolvad, porque en algún sitio está, el estudio que se hizo en 1985, por tanto, sería el 40 aniversario, financiado por las 4 comunidades autónomas, realizado por INECO, que era la ingeniería de Renfe, que sigue siendo, que analizaba la conversión de la actual caja de anchométrico, ¿no? Sí. En otra cosa, eliminando curvas, reaprovechando en parte la caja. Eso está ahí. Eso está ahí. Y desde luego sería una gran alegría que se hiciera, porque creo que, bueno, que los datos son los que son. Que el tráfico de mercancías es el que es. Ya no estoy hablando solamente del tráfico de pasajeros, de la capacidad para unir regiones que tienen una homogeneidad natural, caramba. Porque los Pirineos Cantábricos, en cierto modo, separan también 2 continentes, ¿no? Y la organización de ese espacio hoy solo puede hacerse a través de un ferrocarril. O sea que estoy totalmente de acuerdo con esa voluntad que manifiestas. Sí. Buenas tardes. Nada, mi pregunta es, al igual que la penúltima pregunta, bastante directa y pragmática. Dentro de ese futuro de Estado federal que nos podemos estar imaginando hoy, a mí me gustaría que me aclaraseis 2 puntos bastante importantes, o si no lo podemos dejar en uno, para hacerlo más corto. El tema de los impuestos, es decir, en un Estado federal futuro, ¿habría más independencia fiscal entre las regiones o habría menos independencia fiscal entre las regiones? Por ejemplo, en el Estado en el que vivimos hoy en día, Estado de Naciones, en comunidades autónomas, el único gobierno, por ejemplo, Aznar, por presiones obviamente de los nacionalistas, tuvo que ceder 50% IVA, 50% IRPF, y eso es donde nos movemos ahora mismo en la competitividad fiscal entre las comunidades autónomas. Entonces, mi pregunta va en ese hilo. ¿Vosotros os estáis imaginando una independencia fiscal mayor o menor dentro de ese estado de estados y no de naciones? Perdón, cuando dices vosotros, ¿a quién te refieres? A los 2 presidentes. Dime. A los 2 presidentes. Bueno, no es seguro. Vamos a ver, el presidente Barbón no sabía en absoluto lo que yo iba a decir hoy. Entonces, al presidente más ni veterano. le pedí permiso, ¿no? Ni él hubiera tolerado que le pidiera permiso. Entonces, en el terreno práctico, yo creo que te tiene que contestar el presidente Barbón. Bueno, muy fácil. Yo creo que hay un examen fiscal en España que no se ha hecho y que es verdad que dependiendo del modelo de Estado federal que se aborde, debería de ser aquel en el que pueda influir en la competitividad o pueda deteriorar la fuga de capitales o la fuga de patrimonios o la fuga desde el punto de vista de ingeniería fiscal o no. Y por eso yo vengo defendiendo desde hace tiempo que el impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo, tendría que ser un tributo armonizado a nivel del Estado. Es decir, debería haber un mínimo y un máximo, porque bajo una supuesta teoría que luego en la realidad, en la práctica no es así, pero bueno, bajo una supuesta realidad de que eso favorece, no se sabe muy bien el qué,
lo que están consiguiendo es que las comunidades que tienen una potencialidad de recaudación fiscal mucho mayor, por ejemplo Madrid, se haya convertido en un auténtico agujero negro de captación de tributos. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los presidentes del PP en privado, autonómicos. Por tanto, el modelo federal debería de tener en cuenta esa realidad. Otra cosa es, yo sí creo, por ejemplo, que en el materia del IRPF, que haya una capacidad normativa diferente, que podamos actuar sobre la persona o medir el grado de dependencia o de la influencia que quieres tener o de la política práctica que quieres desarrollar, puede ser interesante. Por ejemplo, en Asturias, cuando empezamos a poner en marcha Vía Fiscal Asturiana, decidimos que si teníamos un problema con la natalidad, había que favorecer las deducciones fiscales pues por hijos a cargo, ¿no? Somos la comunidad autónoma que mejores deducciones tiene de toda España. O ahora la deducción fiscal por la emancipación juvenil, que no existe en ninguna otra comunidad autónoma. Es decir, depende del tributo, ¿no? Pero en sucesiones y donaciones, igual que en patrimonio, yo soy favorable a la armonización fiscal, por poner un ejemplo. Sí, yo también, bueno, ya se colige de lo que expuse, que yo también, es decir, que, Muy bien. que por la vía de la desgravación del 95%, algunas comunidades se sacudan la legislación general, me parece un escándalo, sencillamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, presidentes. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Adrián. Como decía al inicio de este acto, hoy concluimos los debates, las conferencias del programa Asturias 2050. Ahora queda un trabajo que esperamos realizar en el próximo semestre de compilación, tratamiento y puesta a disposición de la sociedad de todo lo que han sido estos 22 debates que hemos celebrado hasta hoy. Muchas gracias y buenas noches.